Diego Arre con nosotros. Diego, oye, el presidente Chávez, que anda encadenado, cada vez que Chávez se encadena yo digo, ay, Dios mío, las encuestas no le van bien. Porque bueno, se encadena todos los días que las encuestas no le van bien. Y decía que él sospechaba que algo estaba ocurriendo, algo malo, porque resulta que a Lula, al de Paraguay, a la Kirchner, les había dado cáncer, a él también. Y entonces, como el antiimperialismo es pues, una de las políticas y una de las normas del presidente, pues sugería, pues es una conspiración eso. Yo digo, ¿será por el diario inocente o esto es una declaración seria? ¿Cómo la tomamos, Diego? Bueno, primero yo me doy cuenta que ustedes me han invitado de último porque yo soy realmente el único inocente en esto. Me imagino que esa fue la razón. No, los últimos serán los primeros. Y bíblicamente fue así. Y la idea es repetirlo. Yo esta tarde hice un Twitter sobre eso. Yo realmente vi que hay un aspecto demencial en ese tipo de declaraciones. Que las haga un jefe de Estado es de una irresponsabilidad. Realmente ha sido risible. Yo he estado viendo algunos de los cables internacionales y la gente lo toma como dice, no puede ser que el imperio le ha dado el cáncer a 5 mandatarios. En fin, no tiene... La única trascendencia que tiene es la vergüenza que significa para un país como el nuestro. ¿Y no tendrá eso una intención precisamente mediática e internacional de buscar sentimentaraje en los medios de otros países? Yo creo que hay maneras más interesantes de buscar sentimentaraje que esa, que aludir a algo tan fácil como que la gente vino en Marte. Ya tiene varias tesis que últimamente lo comienzan a alejar cada vez más de la realidad. Es un tema más para que se lo preguntemos al doctor Uzcategui, por ejemplo, que acaba su libro sobre el miedo, porque creo que es parte del miedo que él tiene a lo que ve en su entorno, lo que está generando este tipo de reacciones. Diego, vamos a hablar de temas nacionales, pero déjame hacerte una preguntita que tengo que hacerte la obligada, que tiene que ver con la situación en Irán, con el estrecho de Hormuz. Hoy el Departamento de Estado dice que no se calarán ningún cierre ahí, ninguna torpeza de Irán, y la situación está muy tensa. Bueno, tensa para Venezuela porque allá viene en enero. Bueno, no solamente de los Estados Unidos, la Comunidad Europea ha tomado una decisión mucho más firme, igual, de que no hay manera de que esto lo puedan ejecutar. Esto sin la menor duda, la idea es intentar subir los precios del petróleo. La implicación que tiene para Venezuela, teniendo un jefe de Estado tan irresponsable como tenemos nosotros, es que de alguna manera pretende vincularse. Él dijo el año pasado, un ataque a Irán, una retaliación contra Irán es un ataque contra Venezuela, lo cual es realmente un delito de lesa patria por parte de este señor hacer eso. Pero en fin. Permíteme insistir en ese tema, porque además me está tocando lidiar mucho con eso. ¿Estados Unidos va a seguir en esa, cree usted que va a seguir en esa onda de intervenir pero solapadamente, soterradamente, inclusive financiando rebeldes y la comunidad internacional en países, por ejemplo, como Siria o como Irán? Fíjate, los Estados Unidos no ha intervenido en Siria. Curiosamente ha sido más una parte más activa de los franceses, recuérdate, porque eso fue una colonia francesa. Entonces el ejemplo por el caso de Libia. El caso de Libia, más aún los europeos fueron mucho más contundentes, mucho más activos, a pesar de que el apoyo logístico fue norteamericano. Pero no, yo no veo eso por ninguna parte. Más bien veo a los europeos asumiendo su responsabilidad en los problemas que crearon hace mucho tiempo en esas divisiones geográficas que hicieron en el Medio Oriente. Sí, fin de lo internacional para que aterricemos acá. Okay. Si tú llegas a ser presidente el 7 de octubre, ganando las primarias, ¿qué vas a hacer con los cubanos, con los libios, con los chinos, con todos estos acuerdos que tiene el gobierno, el presente gobierno? Si tú me permites, como hemos hablado, yo vengo oyendo algunas cosas que tú dices en estos días. En el tema de Cuba, por ejemplo, yo tengo una visión y una decisión clarísima. Cuba ha jugado una función perversa en nuestro país. No se trata de que se han llevado el petróleo se los ha regalado el señor Chávez. O sea, ellos no se han apropiado de nada. Venezuela se los ha dado, o Chávez se los ha dado. Pero el rol que ha jugado Cuba en el tema de la inteligencia militar, de la inteligencia de los cuerpos de seguridad, es algo realmente criminal. Mi primer acto sería desmantelar los acuerdos con Cuba, a reducir las relaciones diplomáticas al mínimo posible y, por supuesto, intentar algún día rescatar las deudas que todavía no sabemos la magnitud que tienen. En el caso de los chinos es un tema mucho más complejo. El caso de China es distinto. China le ha dado a Venezuela o le ha dado a Chávez una cantidad de dinero hipotecando nuestro futuro en un ejercicio de irresponsabilidad que también constituye un delito por parte del régimen. En el caso de los iraníes también. Irán es un país con el cual nosotros no debemos tener ninguna clase de relación que no sea la mínima diplomática. ¿Está claro eso? Sí. Okay. ¿Por qué? ¿Te quedó alguna duda? ¿Te falta algo por decir? No, bueno, sí, a mí me falta muchas cosas por decir, porque voy a aprovechar ya que me das ese plan. Pero ahorita nos las va a decir, porque tenemos que hacer un corte comercial. Además le voy a dar la ventaja de pensar durante el corte.
¿Qué rescataría Diego Arria de las políticas y de las cosas que ha construido el gobierno de Hugo Chávez de ser presidente? No tengo mucho que comentar sobre eso. Si quieres podemos ir a otra pregunta, porque realmente no tengo nada que decir. Pero se lo voy a preguntar igualito. Pero ya te voy a contestar que no tomaría nada. Ya veremos. Buenas noches, señores, señores, buenas noches. Buenas noches, hoy un placer para mí estarlos acompañando, además en el puesto de mi amiga Carla Angola, que estaba de vacaciones. Puede ser el de Roland. ¿O el de, ¿este es el de Roland? No, el de Carla Angola. Yo tengo más pelo que Roland, por favor. Y estamos también con Diego Arria, precandidato presidencial de la oposición venezolana. Y yo le preguntaba ahorita, y bueno, como reportero imprudente yo voy a insistir, no hay nada rescatable, nada bueno que haya hecho en políticas, por ejemplo, sociales, que un gobierno de Diego Arria pudiera rescatar eventualmente. Mira, te voy a contestar muy brevemente. Yo he dicho en muchas oportunidades que la gran contribución que hizo Chávez al inicio fue traer a la discusión pública el tema de la pobreza y el tema de la igualdad. Pero en lugar de aprovechar eso y tener la mayor suma de recursos que ha tenido Venezuela desde la época Huaycaipuro, hasta ahora nadie ha tenido más dinero que el señor Chávez. En vez de empoderar a los venezolanos, lo que hizo fue estafar y montarse sobre la gente más desposeída del país un proyecto político que está fundamentado en el culto a la personalidad. Así que esa es mi respuesta, mi querido Rafael. Aquí hay una cantidad de tuiteros que esperan que tú y yo tengamos un debate. A propósito de... ¿Tú eres precandidato ahora? No. Entonces no podemos tener debate. Por eso entonces yo le digo que no se empeñen en eso. Yo te voy a hacer la pregunta que se le ha hecho a todo el mundo. Tú llevaste al presidente Chávez a La Haya y yo te pregunto lo mismo que le he preguntado a vosotros. Si tú ganas la presidencia, ¿tú mandarías a abrirle juicio a Chávez? ¿Lo meterías preso? Fíjate, yo voy a aprovechar, yo siempre miro hacia acá, sobre todo cuando está Carla. Ahora que no está Carla, voy a mirar para este lado. No voy a mirar aquí, voy a mirar aquí porque es un tema muy serio. Yo he estado siguiendo, tú vienes hablando de que yo estoy en una cacería de brujas o que yo llevé al señor Chávez a La Haya. Yo no he llevado al señor Chávez a La Haya. Miles de venezolanos hemos presentado una denuncia, que es muy distinto, ante la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué? Por lo que se llaman delitos de lesa humanidad. ¿Y qué son los delitos de lesa humanidad? Cuando uno de una manera sistemática ataca a un grupo específico de la población. Eso no es genocidio, como han dicho algunos políticos. Eso no es una exageración, como dicen otros. Yo les pregunto a los que dicen que es una exageración si han hablado con los familiares del comisario Simonovic, se han hablado con la viuda del señor Franklin Brito, como he hablado yo con las hijas. Hay 4,5 millones de venezolanos que han sido atropellados por la lista Maíz Santa. Esas son víctimas fundamentales. Y cuando a mí me hablan de que es exagerado el tema de La Haya, digo, bueno, aquí no se trata de una cacería de brujas, aquí se trata de un procesamiento de gente que ha cometido crímenes. Así se tipifica en el Estatuto de Roma. Son llamados criminales, no hay eufemismo en el Estatuto de Roma. Y no, yo oí una respuesta de un candidato que dijo, esto es un tema que lo maneja el ministro de Justicia. No, eso no es así. El delito de impunidad, Kiko, lo comete cuando un jefe de Estado es indiferente o no actúa frente a hechos como delitos de lesa humanidad. En ese momento, el que comete el delito es el jefe del Estado. Yo no podría decir, no, como yo no soy el ministro de Justicia, que lo haga otro. No, esto es un delito que se procesa ni siquiera en Venezuela, está ante la Corte Penal Internacional. Y por cierto, esto se afuera del control de ningún jefe de Estado venezolano. Y es una denuncia presentada en nombre de 4,5 millones de venezolanos que han sido víctimas de este régimen. Pero yo tengo una curiosidad de su estrategia electoral y utilizando esto en particular. ¿Usted cree que esto de confrontar a Chávez en medio de una contienda electoral y de llevarlo a una corte y de hablar de confrontación lo acerca o lo aleja de un grupo de chavistas que pudiera estar ya después de 13 años pensando, bueno, este es el gobierno que quiero, este es el país que quiero? ¿Eso lo seduce? No, mira, Rafael, eso no es parte de mi campaña para nada. Yo lo he explicado en muchas oportunidades. Coincidió que hace 15 meses yo le dije al señor Chávez, mire, yo lo veo en La Haya. ¿Por qué le dije eso? Porque este señor abusa de los venezolanos y como no hay justicia en Venezuela para nada que no esté subordinado a él, el único instrumento, y no es un foro extraño, es parte de los mecanismos jurídicos de Venezuela. Venezuela es el primer país en América Latina que suscribió el Estatuto de Roma, que creó la Corte. Esto tiene para nada que ver con mi campaña. Pero por cierto, hay gente en la oposición que están rezando que se caiga el caso de Chávez.
Hay gente, y lo hacen porque piensan que si esto funciona bien, me hacen un favor político a mí. O sea, en el fondo no les importa nada el sufrimiento de 4,5 millones de venezolanos, de los comisarios de policías presos, de los petroleros que votaron a pitazos, de las mujeres que sacaron de los semerucos. Es una cosa de una crueldad realmente monumental. A mí realmente me desgarra el corazón, en el fondo, de pensar que hay venezolanos que prefieren olvidarse de eso porque piensan que de alguna manera me están beneficiando a mí. O sea, esto no forma para parte nada, Rafael, del proceso político. Coincidió. Y yo no he hablado más de eso. Los que hablan, en el fondo ha hablado más Kiko de ese tema que nadie. Porque a cada invitado le ha preguntado, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Qué es la... Mira, aquí ha habido una política que es no confrontar al señor Chávez. Al señor Chávez hay que confrontarlo seriamente porque él ha cometido toda clase de delitos. Y tiene una acumulación, él es el triple coronado de las violaciones en Venezuela. Y hay gente que quiere pasar la página. Incluso en este canal, los dueños de este canal están siendo perseguidos. Y el que más lo defiende en todo caso somos nosotros. La esposa de Kiko es perseguida, el mismo Kiko es perseguido. Entonces aquí hay toda clase, los que trabajan en este canal son víctimas. Aquí hay víctimas, pregúntale a una víctima si ellos quieren pasar la página en un borrón y cuenta nueva. Yo no estoy dispuesto a pasar un borrón y cuenta nueva. Yo creo que la justicia internacional tiene que jugar su rol. Diego, fíjate, yo te tengo mucho respeto, cariño, y además me parece un hecho valorable que tú, después que te intervinieron en la finca, te viniste y dices, tú vas a pelear conmigo. Y te metieron en la política y hoy estás de candidato y estás recorriendo el país. Eso es una contribución a la unidad y a un cambio en Venezuela que yo respeto. Pero hay una diferencia, Diego. Efectivamente, nosotros somos perseguidos. A mí mucha gente que te sigue me dice, me cayeron insultos, me decían comunista, chavista, de todo tipo de cosas me han dicho. Sencillamente hay una diferencia. Yo no quiero más facturas para mi país. Yo lo que quiero es encuentro, no quiero más facturas. Yo no quiero que lo que ellos hicieron, que fue una ley para perseguir a los que antes que llegaron al poder los acusaron de crímenes y se olvidaron de los que ellos han cometido, entonces el gobierno que venga entonces los persigue a ellos y después persigue uno al otro. Yo lo que quiero para mi país es reencuentro, es paz y sobre todo en una campaña electoral hay quienes sostienen que es inconveniente, sobre todo cuando hay un sector grueso del chavismo que se le movió, que ha dejado de querer al presidente, pero que con la enfermedad se enganchó otra vez, o sea que no es una cosa débil, decir que vamos a meter preso a Chávez o algo que se lo sugiera, porque pudiera, y él lo utiliza así, para victimizarse, que eso pudiera ser un error político. Yo te dije, nosotros no somos los que acusamos a Chávez, son los que lo denuncian. Pregúntale a todas las víctimas. Los únicos que pueden decir, olvídense de eso, son las víctimas. No, yo soy víctima. No, pero víctimas hablando de la gente que han perdido sus trabajos, que los han votado, que han perdido otros han perdido la vida. La acumulación de delitos de este régimen es muy serio. Más aún, yo no he dicho que tú has dicho una cacería de brujas, no, esto es una cacería de gente para que los procesen. ¿Quién? La justicia internacional. Yo no estoy hablando de que se van a procesar acá. Pero esto establece una diferencia fundamental. Yo tengo diferencias fundamentales con los que hoy participan en el proceso, las tengo en distintos temas. Por ejemplo, lo tengo con, algunos piensan que no hay que convocar una asamblea constituyente porque dicen que ellos negocian, que esperan que salten la talanquera, creo que tú mismo lo has dicho. Y yo digo, bueno, apostar la república al salto de la talanquera de la gente que está en el gobierno me parece algo que no es muy poco serio. Tengo diferencias de criterios con lo que piensan que las empresas básicas tienen que ser otra vez de los trabajadores. Yo pienso que pueden ser mixtas, y pienso que pueden tener incentivos los trabajadores. Con el petróleo, con Pablo Pérez, yo pienso que el petróleo tiene que estar abierto. Pero tengo una más seria, en este caso con Enrique Capriles. Porque Enrique dice que el tema de la impunidad, el tema de la impunidad es una obligación, respetarla del jefe del Estado. Y eso para mí es un tema central en este proceso. Y el otro es el CNE. Yo pienso que el CNE es imposible confiar en el CNE. Yo creo que entregarle las primarias al CNE es entregarle nuestra independencia política al CNE. Pero definitivamente van a ir a las elecciones con ese CNE. Sí, pero fíjate una cosa, en este caso podrían ser 1 millón de personas, según Keller, que van a votar, los podríamos contar a mano. Esto va a desincentivar a que la gente realmente, desestimular a que la gente vote. Pero, disculpa que lo cuestione en eso, pero ¿eso le hace bien al estímulo del voto después de tantos años que se ha intentado desmontar? Son las primarias, Rafael, estamos hablando de las primarias. Claro, pero indistintamente si la oposición critica al CNE para las primarias, también está criticando al CNE para la elección general, que es lo importante, ¿no? Bueno, yo te digo una cosa, si yo tuviese el privilegio y el honor de ser designado o elegido como el representante de la unidad, te puedo asegurar
que yo movilizaría a Venezuela para que no agarren por inocente a los venezolanos el 7 de octubre. Está muy bien que hoy estemos hablando en pocas cosas, no con la misma seriedad. Yo realmente tengo una alarma y no seré parte de ningún ejercicio de complicidad, porque el silencio ayuda. No, el silencio no ayuda. El silencio en este caso nos puede hundir. Pero ayer escuchaba yo a Armando Briquet, que lo entrevistaba el Ciudadano acá, y él decía algo que además tuve la oportunidad yo de ver en varios años cubriendo el CNE. Cuando la oposición llega al nuevo sistema de votación en el CNE, la oposición desconocía completamente. Y lo desconocía por irresponsabilidad en algún momento. Pero pasaron los años, el gobierno le convenía, porque no tenía otra que incentivar que la oposición participara, porque tú no quieres ir a unas elecciones sin que alguien convalide el resultado o sin enfrentarte a alguien. Y obviamente el gobierno sabía que ganaba. Se fueron entregando garantías y en el punto en el que estamos, unos cuantos años después, 7 exactamente después que se instaló el sistema electoral, pues hay una cantidad de elementos ahí que pueden ser interesantes y que dan garantías de que el voto va a ser... Pues mira, Rafael, yo no soy experto en el tema, pero Súmate lo es Data lo es. Y tengo la absoluta confianza en los dictámenes, incluso en la Organización de Estados Americanos, indican que es un organismo muy poco confiable, que de ninguna manera nosotros íbamos a arriesgar la República a eso. No hablo del organismo, hablo de las garantías que en este momento hay. ¿Cuál es garantía? Bueno, hay garantías, hay papeles, hay documentos, hay auditorías, hay una cantidad de cosas que poco a poco se han ido dando y que si la oposición las sabe manejar y las sabe utilizar bien, pues puede tener una tranquilidad y enviar un mensaje a la gente de aquí hay dos estímulo al visiones. voto. Hay gente que hace, Pablo dijo que confiaba perfecto, Pablo Pérez que confiaba perfecto, esa es su posición. La mía es que yo no confío. Estoy basándole en la gente que converso, que son los expertos en el tema, que vuelto a repetirte, es Data, que es Súmate. Y creo que es entregarle nuestra independencia política al CNE. Yo aspiro a que el AMBUT rectifique. Y además otro elemento. Mañana el gobierno puede decir que no nos ayuda a hacer las elecciones primarias. ¿Y qué hacemos? Porque no les conviene por determinadas razones que ni tú, ninguno de nosotros considera. Nosotros tendríamos que tener un plan B. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno dice que no lo hace porque no le han pagado, entonces nosotros no tenemos primaria. Eso no puede ser. O sea, eso es un elemento para mí central en la concepción que yo tengo de lo que viene por delante. Como lo tengo, yo estoy participando porque yo creo que hay que desmantelar el régimen militarista, abusivo, dictatorial, corrupto que tiene Venezuela. No simplemente coexistir, porque hay algunos que piensan de que aquí vamos a coexistir. Incluso te voy a decir una cosa a ustedes. Yo le tengo tanto temor a algunos dirigentes políticos del lado nuestro, como le tengo a empresarios también del lado nuestro, porque hay gente que dice, por ejemplo, bueno, Diego está en el poco estropeándonos la fiesta porque Chávez va a ganar. Entonces, como Chávez va a ganar, va a haber un clima de confrontación en el cual, en el fondo, lo que me están diciendo es que sus negocios van a ser afectados. Hay un parcelamiento del interés nacional que yo lo veo con profunda preocupación. Y por eso yo le digo a los que nos escuchan, aquí hay dos visiones del país. O desmantelamos el sistema o coexistimos con el sistema. Yo estoy por desmantelarlo. Yo estoy participando porque creo que es la oportunidad de refundar a Venezuela sobre nuevos valores, no simplemente pasarle un trapito. Yo no aspiro al poder, yo aspiro a conducir un periodo de transición de 3 años, donde si uno tiene la voluntad, el conocimiento para hacer la transición, se puede lograr. Vamos a seguir con la discusión, Diego, pero cuando regresemos, porque vamos por el corte. No se vaya, que tú después te vuelves. Seguimos con Diego Ávila. Diego, fíjate, vamos a ver si nos entendemos. Y también, yo te estoy entendiendo muy bien. Pero fíjate, no es que uno se oponga a que en Venezuela haya justicia, por el contrario, se trata de reponer la justicia, porque aquí no hay justicia, que es lo que es el presidente dándole órdenes al Poder Judicial, interfiriendo en los poderes públicos. El problema es que nosotros en Venezuela vivimos un discurso radicalizado, del que tenía como norte o como excusa el 350, que hablaba de la constituyente, que sonsacaba y le decía a los militares que salieran de los cuarteles a ponerle orden en el país, y ese discurso condujo al 11 de abril, al paro petrolero, a la abstención, las dudas frente al CNE, el decir que el CNE era un árbitro desconfiable, bueno, contribuyeron a la abstención, que fue cuchillo para nuestra propia garganta, porque por esa vía lo que hicimos fue atornillar a Chávez, le dimos excusa, porque nosotros los demócratas, bueno, éramos los que aparecíamos frente a la gente como los golpistas. Entonces se trata de una rectificación política y de entender que nosotros tenemos una realidad hoy en la cual la oposición ha venido ganando terreno montada sobre la paz y la reconciliación, muy distinto a esos discursos. Y que se trata entonces, dentro de este cuadro político, una campaña electoral donde hay una enorme posibilidad de derrotar a Chávez, de encontrarse con toda esa gente que tuvo esperanzas en el gobierno, que el gobierno lo defraudó y que hoy pudiera ver en la oposición una alternativa. Fíjate que en el caso de Chile,
No metieron Pinochet al otro día que ganó la unidad, que hubo unidad allá. En el caso de Portugal tampoco. Ni Mandela metió preso a su carcelero. Hay un juego político. Chávez en Venezuela, perdiendo las elecciones, queda no solo con los poderes públicos, queda con dinero, con Fuerza Armada, con gente armada y organizada y con una enorme influencia internacional. Es un cuadro complicado. De eso se trata. No estamos hablando de que no, aquí no hay justicia, vamos a perdonar a todos. No, se trata de un discurso que permita, por la vía de la paz, darle solución al país. Mira, tú sabes que tú mismo lo has dicho en un programa anterior que yo estuve. A mí lo único que me falta es venir acá con un casco azul. Porque yo lo que he hecho en 20 años de mi vida es participar en los procesos de reconciliación de sociedades mucho más violentas que la nuestra. O sea que mi actividad pública, nacional e internacional, ha estado marcada por buscar la paz. Y yo sé que la única manera de buscar la paz, y yo se lo digo a los venezolanos, es hacer la justicia. Te vuelvo a repetir, aquí no se trata de cacerías de brujas, se trata de hacer justicia. Yo creo, mira, yo vi la campaña de Rosales, yo participé en ese proceso. Cada vez que en Venezuela había un proceso, el referéndum, el revocatorio, la de Rosales, yo vine. Y justamente predominó la tesis de que no hay que enfrentarlo porque esto era un trapo rojo, que no, los famosos trapos rojos han hundido a nuestro país. Ha habido un proceso de acomodamiento en el cual, tal vez sin darse cuenta, Kiko, lo que se llama la oposición se ha venido convirtiendo en parte del régimen, porque el régimen nos acomoda, nos empuja, las víctimas comienzan a adoptar la posición que los agresores le dan. Esta es la única sociedad, por ejemplo, que pide permiso para marchar, para rebelarse. Le pide permiso al agresor. Es un poco como pedirle permiso al verdugo que te lleva al patíbulo. Entonces, se ha creado una sociedad muy acondicionada y eso a mí me preocupa. Eso es una cosa alarmante. Por eso yo digo, si nosotros no rescatamos los poderes públicos, nosotros no podemos llegar a la segunda etapa. Por eso es que yo no hago cuñas sobre casas ni sobre autopistas, porque eso es un deber de un jefe de Estado. El deber para mí en una transición es rescatar a Venezuela, rescatar los poderes para que lo que está diciendo Kiko justamente no suceda. Porque imagínate lo que va a hacer el señor Chávez con todas las vinculaciones que tiene, con toda clase de grupos indeseables. ¿Tú crees que aquí los cubanos que están, los iraníes, las mafias que operan en Venezuela? Venezuela es el santuario más grande que hay en América Latina de mafias de las drogas, por ejemplo. Están infiltrados en sectores de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, lo cual realmente ha desnaturalizado a nuestro país. ¿Y cómo se va a enfrentar eso? Diciendo que vamos a hacer casas, autopistas. No, yo compro el programa de todos los candidatos que están conmigo, honorables, magníficos todos. Pero yo creo que primero hay que limpiar el camino, hay que rescatar a Venezuela. Si nosotros no hacemos eso, yo diría es hacer cómplice, decirle a los venezolanos, no, mire, el 7 de octubre nosotros ganamos las elecciones, el señor Chávez me pasa la banda presidencial. Eso no va a ser así. Yo creo que nosotros debemos prepararnos para que lo que se llama el poder disuasivo, yo lo vi en la guerra de Irak, la segunda, si el Chávez no siente que habrán elementos previos que le impedirían a él hacer alguna maniobra, harán todo lo imposible por detener una victoria nuestra. Y te debo decir una cosa, de eso sé, de eso entiendo y he participado. Ahora, pero digamos, pongamos un momento al lado el tema de hacer justicia en Venezuela, que ciertamente hay temas, hay circunstancias, hay casos en los cuales pues se debe hacer justicia, pero también hay problemas en Venezuela. Y todas las personas que nos ven aquí en Globovisión, todo el mundo tiene un problema de alguna índole, sin importar cuánto dinero gane y dónde vive. Es cierto. Okay. El principal problema es la inseguridad, que es una cosa terrible en Venezuela. Cómo se están matando a los venezolanos por las cosas más banales, más simples y más materiales. Una persona pierde la vida. ¿Cómo Diego Arria, qué ofertas, cómo ve Diego, qué soluciones ve Diego Arria para un problema tan grave socialmente como la del segundo? A mí me alegra mucho, Rafael, que tú dijiste al principio que cuando tú estabas fuera en Atlanta, tú veías de una manera tal vez muy particular al país, y yo entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo. Yo dije el otro día en el debate de la Católica, que para mí fue el único debate, dije, esta es una sociedad secuestrada por el miedo. Aquí hay miedo a salir a la calle, miedo que les violen a las hijas, miedo de perder el trabajo porque no se ponen la camisa roja, miedo porque no pueden conseguir una medicina para sus hijos. Es una sociedad secuestrada por el miedo. Y yo le pregunto a la gente, bueno, ¿hasta cuándo ustedes van a tolerar que el miedo los domine? Yo no quisiera ver en Venezuela la primavera árabe, porque la primavera árabe fue cuando la gente se indignó. Yo le digo a los que nos miran y nos ven, bueno, indígnense de otra manera. Mientras que nosotros sigamos siendo una sociedad sumisa, acondicionada, conformada, no vamos a salir de esto. Yo dije al principio, ustedes me dan a mí el privilegio de conducir una transición y yo les prometo que yo movilizaré a Venezuela para que nosotros tengamos el 7 de octubre otro tipo de elección que no es la que yo temo que pueda sepultar a los venezolanos.
Diego, de ganar la presidencia de la República, frente a esa realidad de poderes en manos del gobierno, además 3 meses, el 7 de octubre te entregan en enero. Okay. Imagínate todo lo que pueden hacer ahí. ¿Cuál es? Yo he citado todos estos días a Vladimiro, lo mandé a invitar para el viernes, porque Vladimiro decía que la oposición, lo importante para la oposición es aquel que tenga claro una estrategia para ganarle a Chávez. Que eso es lo que la gente va a observar. No va a votar, sino por aquel que pueda garantizar la victoria frente a Chávez. Frente a ese cuadro que te tocaría gobernar siendo presidente y frente a esta expectativa que hay sobre cuál es la propuesta para ganar a Chávez, ¿cuál sería tu propuesta una vez llegado a Miraflores con todo este cuadro que hemos descrito? Mira, Kiko, yo he dicho varias veces que yo no sé de todo, evidentemente, pero lo que no sé con quién hablarlo y con quién consultarlo aquí o en cualquier lugar del mundo. Venezuela nunca ha vivido, en América Latina nadie ha vivido una experiencia como esta. Yo conozco perfectamente cuáles son mis carencias. Como te imaginarás, me doy cuenta de las carencias de los que compiten conmigo. Y algunos tal vez no lo advierten porque nunca han visto este tipo de situaciones. Yo he visto cosas muy parecidas, horribles. Aquí no hay que esperar a llegar a Miraflores. Yo tengo grupos de trabajo, justamente, y se los quiero decir a los venezolanos, justo trabajo cómo disuadir que el señor Chávez no tome acciones, cómo disuadir a las Fuerzas Armadas. Porque, por ejemplo, yo vengo diciendo que si no hay almirantes ni generales, que los hay muchos, yo sé, dignos en la cúpula militar, yo los sustituiría por oficiales medios, capitanes, tenientes coroneles mayores, justamente sustituiría la cúpula militar. Si tú no vas haciendo eso previamente y tú no tienes un programa, no, yo te digo una cosa, yo el programa lo tendría a partir de febrero, no tienes que esperar al 7 de octubre, porque ya el 7 de octubre muchas decisiones se van a tomar antes. Y ya tiene que haber una capacidad disuasiva de que el señor Chávez sepa que no se le puede ni siquiera ocurrir a actuar contra nosotros. Y eso hay que hacerlo a partir de febrero, no el 7 de octubre. Y como dices tú, yo te concedo la razón. El periodo entre octubre y enero es el periodo de mayor peligrosidad que habría en el país, teóricamente. Hay que evitar esa peligrosidad. ¿Cómo? Con unos poderes disuasivos. Yo no puedo revelar cuáles son todas las estrategias, cómo se hacen, pero yo vi cómo se hizo en Irak. Te voy a decir un pequeño ejemplo. En Irak, en menos de 24 horas en la Segunda Guerra del Golfo, desapareció el 90% de los oficiales superiores del ejército iraquí. ¿Por qué? Porque los habían disuadido antes los ingleses, los americanos, los alemanes, de lo que les iba a acontecer a ellos si de alguna manera violaban las normas de lo que iba a acontecer en Irak. O sea, los que conocemos el tema sabemos cómo actuar. Y yo te puedo garantizar que yo sí sé cómo actuar en eso. Yo le ofrecí hace un rato a mis apreciados y queridos tuiteros en el Twitter que me hicieran preguntas que yo las iba a hacer. Y aquí tengo 3, son digamos variadas, ¿no? Diego Barro, ¿cómo haría con el convenio con Cuba y con Cadivi? Dice Felipe Bolívar. Y me dice otra persona también, ¿cómo haría para desmontar el control de cambio? Eso me lo dijo hace un rato, bueno, aquí no vi quién era. Pero bueno, hablan de control de cambio. Hablan de control de cambio. Bueno, el control de cambio dependerá. Primero, nosotros no conocemos la profundidad del descalabro económico de Venezuela. Nos va a tomar mucho tiempo. Ni siquiera en octubre, en enero vamos a saberlo. Eso habrá que desmontarlo progresivamente. ¿Cómo? Recuperando la confianza, la confiabilidad. Eso genera un clima en el cual tú progresivamente puedes desmontarlo. ¿Qué haría yo al principio? O sea, yo lo he pensado. Tú legitimas el cambio paralelo. Eso ya oxigena. Pero luego tiene que haber un proceso en el cual eso está atado a la política de costos, a los precios que están ahorita atados, etcétera. Es parte del contexto de una política económica. ¿Y la otra cuál era? Me pregunta Frank Palencia. Dice que uno de los principales problemas del país es la salud. No, perdón, el de Cuba, tú me preguntaste. Yo creo que otro lado de los convenios con Cuba. Sí, yo desmantelaría el convenio con Cuba. Y más aún, a partir de octubre le diría a los cubanos, prepárense, porque en enero les voy a desmantelar esos convenios. No por la parte económica, que vuelvo a repetirte. En el fondo, el que ha cometido el delito es Chávez, que les ha dado la soberanía venezolana a los cubanos. No, es porque ellos han utilizado 3 o 4 mil cubanos que han penetrado nuestras fuerzas militares, que por cierto, una vergüenza para las Fuerzas Armadas venezolanas, tutelan nuestros servicios de identificación e inteligencia. Esa gente son los que han ayudado a perseguir a los venezolanos. Eso es un crimen y yo creo que sin la menor duda deben ser desmantelados. Diego, has establecido diferencias con los candidatos que han participado en los debates. Fíjate, no han salido las diferencias en los debates, pero aquí han salido y tú las has señalado. Ahora también tienes puntos de vista muy contrarios a los que la MUD ha establecido hasta ahora. Tú participas en la MUD. ¿Cómo sería de ganar las primarias, tu campaña electoral, una vez que la MUD el 23 de enero haga del conocimiento público su programa de gobierno? Bueno, fíjate que yo más bien he visto que los otros candidatos están promoviendo sus propios programas de gobierno. Yo más bien he dicho, yo hago mío el programa de la MUD.
porque en líneas generales el problema es que a nivel técnico, a nivel político yo quiero verlo, porque yo quiero que esté claramente establecido de que hay una intención clara de desmantelar este régimen militarista, abusivo, corrupto, etcétera, de que aquí va a haber una democracia representativa, de que la propiedad privada será respetada, de que le reivindicarán los derechos a la gente que ha sido abusada. Si eso está claro, yo no tengo ningún problema. Y de que la impunidad. Yo he hecho mío, incluso todos los programas de los precandidatos, que aquí yo los oigo hablar, que van a hacer autopistas, casas, me parece maravilloso. Pero primero, déjenme que les abra el camino. Cuando abramos el camino, señalemos el rumbo, Venezuela podrá hacer todas esas cosas. Me siguen aquí llegando preguntas. Esta es la última. Fran Palencia, porque decía, él preguntaba por la salud, que uno de los mayores problemas es la salud. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Cómo iniciar el rescate del problema? Por lo pronto no con los cubanos. Esa es la primera cosa. En Venezuela, las misiones, el único país del mundo donde hay misiones es Venezuela. Eso lo inventó Castro para exportarnos a los cubanos. Nos cuesta cada uno más o menos $5.500 cada cubano al mes. Le pagan $700 a los pobres cubanos. O sea, esclavitud. En Venezuela, en Cuba ni siquiera hay misiones, en Cuba hay instituciones. Yo creo en instituciones. Nosotros tenemos que crearlo. Cuando yo era gobernador de Caracas, que por cierto yo hablo poco de ese tema, pero si el problema fuera construir, desarrollar obras, liceos, hospitales, permítame que le diga, cuando yo fui gobernador, nadie ha hecho más obras en la ciudad de hospitales, liceos, etcétera, o sistemas de transporte, pero ese no es el desafío venezolano. Mi querido amigo, no es más hacer vivienda. Este es un gobierno tan incompetente que con todos estos recursos no lo hace. Nosotros lo haremos, eso es una responsabilidad. El problema es rescatar al país, rescatar las instituciones, y eso es complicado. Y eso requiere una asamblea constituyente. Tú me habías pedido un minutico al final para dirigirte al país. ¿Lo tienes? Porque ya le dimos tiempo igualito a todos, Diego. Muchas gracias. Yo he dicho en muchas oportunidades que todo lo que yo soy se lo debo a mi país. Yo soy un hombre absolutamente independiente. No dependo de ningún partido político, no dependo de ningún grupo económico, porque creo que el interés nacional en este momento, siempre es, pero en este momento nunca ha sido más crítico de que no se partidice la transición venezolana. Yo estoy proponiendo conducir el país durante 3 años, desmantelar todas estas telarañas jurídicas que nos han montado, desvincularnos los acuerdos írritos que ha tomado Venezuela, realmente reinstitucionalizar, reconceptualizar las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad y limpiar el país de todas las mafias que tienen entrabado Venezuela. Como gobernador de Caracas hice todo lo que pude en materia de niños, barrios, ahí está mi récord, no tengo que volver a recordarlo. Como ministro de Turismo fue un orgullo para mí mostrar a Venezuela, pero aquí yo les pido a usted, hágame el honor de pedirme que yo pueda presidir la transición y ustedes pueden tener seguridad que yo no haré, que esas elecciones no se perderán conmigo en el 7 de octubre de 2012. Muchas gracias. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Vamos a ir al corte y seguimos con su programa. Buenas noches.